Los plegados curvos. ¿A qué le llamamos plegados curvos? En general, el concepto de plegado curvo es una metáfora visual y surge de una teoría, en su momento, de la teoría de las catástrofes, que también les dije muy rápidamente en la primera clase, explicado por René Thom. Él, en su explicación filosófica y teórica, hace las gráficas de este tipo de plegado que está hacia la izquierda y define varios tipos de plegado curvo, que él le llama, por ejemplo, cúspide cuando hay un punto cúspide, cola de golondrina cuando hay 2 puntos de cúspide, mariposas. Eso fue lo que dio origen a generar plegados, en primer lugar, en papel. Entonces tendríamos esta que es cúspide, cola de golondrina, mariposas. Un poco la denominación viene de esa metáfora visual que generó en su momento la transformación de un sistema dinámico. Parte de un pliegue trivial, donde hay una secuencia de pliegues en crestas y en valles. Ejemplos realizados con esos plegados curvos. Miren, acá tenemos la combinación en algunos casos de cúspides y de un cúspide, de 2 cúspides y de 3 también, mariposas, pliegue mariposa, etc. Esta forma de plegar curvo se tiene que realizar generalmente con papeles húmedos, porque si no, no se logra esa curvatura. También hay ¿cómo les diría? Un estudio realizado por Ron Resch, que se llama corrugado lineal, curvo y recto. Esto no lo voy a explicar detalladamente, está en un video en YouTube que yo subí, que es cómo generar a través de programas de computadora un plegado curvo, pero que a su vez sea corrugado, y ya les voy a explicar en otra presentación siguiente lo que es un corrugado lineal. En este caso es lineal y es curvo además. Ven esta curvatura para ambos lados y también rectas. Entonces, ¿cómo generamos eso? Eso está estudiado por Ron Resch. Él fue uno de los pioneros que incluso propone la animación, es un estudioso de todo lo que es técnicas digitales y un avanzado para su época. Y realiza ejemplos como esta, con rinoceros. Esto ya no es realizado por Resch, sino por este nombre que aparece acá, Aymal Aktash, ¿no? Distintas combinaciones de plegados curvos. Si ustedes ven la gráfica, está hecha con rinoceros, se modela una pieza y luego se combina. Este es un ejemplo que realicé siguiendo esa explicación geométrica, donde generé primero una unidad de plegado, que es la que vieron anteriormente. Luego distintas combinaciones, que serían por reflejo o por reflejo y traslación. Uno de los ejemplos es el que tiene punto colorado. Observen la dinámica que se logra con ese tipo de plegado curvo. Y acá más ejemplos, pero ya con textura, o sea, con plegados a su vez de corrugado lineal curvo. Podríamos pensar en una envolvente, doble piel, etc. También tenemos plegados curvos, que es estudiado por Jun Mitani, que es uno de los también estudiosos, es japonés, de plegados. Y él realiza algunos programas que después le vamos a pasar. A partir de volúmenes muy conocidas como el cilindro, ¿no es cierto?, va logrando formas, bueno, en estos casos son formas como muy conocidas, pero si ustedes ven en las otras imágenes, algunas son figuras aplicables al ámbito o a la disciplina arquitectónica.
estas por ejemplo, sin llegar a hacer esa torsión. También les recomiendo que busquen libros de este autor, como estas que están acá, el de 3D Origami Art. Siempre tiene que ver con plegados curvos, más que nada. A este autor le interesa bastante realizar diseños de plegados curvos. En general trabaja con marcadores para que puedan tener esa curvatura perfecta. Y luego recién realiza el plegado. Entre los plegadores de plegado curvo, el más respetado, podemos decir, o el más convocado para este tipo de plegado es Richard Hoffman, que él realiza, por ejemplo, columnas hexagonales, de los plegados muy conocidos de él. Después, por ejemplo, diseño usando elipses con dos vértices de grado 2, estas que están hacia la izquierda, elipses y una línea de vértices y una línea con vértice explotado, o sea, que están abiertos, elipse y un cuadrado en el medio, o un hexágono en el medio. Son ejemplos ya muy conocidos de plegados curvos. Estas son más recientes. Todos estos patrones van a estar en el aula, así que ustedes después, si quieren plegar esto y aplicar a la arquitectura, tienen que bajar el patrón y seguir el código del color y de los pliegues que indica el mapa. También podemos hacer, siguiendo otro tipo de codificación como estas que están acá, cómo hacemos los plegados curvos. Generalmente no están indicados tan detalladamente. Pero bueno, hay todavía explicaciones más específicas como este, ¿no? 1, 2, 3, 4, los plegados en distintos sentidos, para lograr este plegado que está acá finalizado. Modelos como estas, por ejemplo, y los patrones de creación o los mapas de cicatrices generalmente está con CP. En este caso la gráfica, en rojo están las líneas valle y en negro están las montañas. Por ahí, por eso los colores son de acuerdo a cada autor. ¿Usted nos recomienda hacer con maquetas? O sea, Sí, practicar con sí, maquetas. sí, ustedes van a tener que hacer modelos de plegado en papel y luego también modelados en Rhino o en programas específicos de gráfica digital, porque lo que queremos después es también ubicarlo en el entorno, bueno, con todos
lo que vimos en el práctico 1. También teníamos las cuestiones relacionadas a la biomimética. Entonces, una vez que ustedes se familiaricen con los tipos de plegados, su geometría y sus distintas variantes, tienen que ir pensando en aplicar al tema que le toca, que es el centro de interpretación de la naturaleza. Acá en las clases teóricas vamos a mostrarles ejemplos y explicarles algunas cuestiones básicas geométricas, para que no se aburran y además para que sepamos distinguir un plegado de otro y explicar mínimamente con la geometría subyacente. Estos, por ejemplo, son más de escultura. Lo utiliza Joseph Albert, ¿se acuerdan de Joseph Albert en Bauhaus, que lo mencionamos? Pero también hay otros autores que van tomando ese plegado y realizando modificaciones. Dijimos también que los plegados tienen autores, y esos autores debemos luego nosotros tratar de respetar. Y si le hacemos una modificación, podemos mencionarnos a nosotros mismos como autores. Pero bueno, en primer lugar, citar al autor original. Bueno, esta es la parte más vistosa, ¿no? Todo lo que es indumentaria y diseño de telas, básicamente, no solo del modelo del vestido, sino las telas en sí y la forma en que se pliega. Plegado plano y corte. Estos plegados planos y cortes también tienen ciertos pasos que hacen a la construcción. Por ejemplo, intersecan pliegue y corte. Estos dos elementos deben estar conectados, como acá. La línea de trazo es el corte y tenemos un pliegue valle o montaña y otro pliegue valle o montaña. O sea, una sube y la otra baja. Después tenemos formas típicas, o sea, para empezar a hacer este tipo de plegados con cortes. Bueno, acá dice el pliegue divide en corte en dos mitades. Por encima del corte se debe alternar valle y montaña, que es lo que ya dijimos. Algunas formas típicas conocidas, en la que vemos hacia la derecha, que se le conoce como forma 3-1, que son 3 valles y una montaña, o 3 montañas y un valle. En la imagen se ve, las montañas serían las crestas y los valles los que se hunden. La forma 2-2, que serían 2 valles y 2 montañas. Entonces, a partir de estas formas conocidas, básicas, uno puede generar distintos tipos de plegados con corte, y que pueden ser, en este caso, son cortes rectos. Y libros, generalmente tienen que buscar modelos. Este libro de la izquierda lo subí ahí en la colección de bibliografías de origami, está este libro, donde pueden buscar distintos mapas y realizar también el modelo que allí se muestra. Entonces ustedes se pueden divertir un rato con eso. Estos son ejemplos bastante interesantes, pero vean que es bastante sencillo, ¿no? Las incisiones que hacen. El autor es Mike Tanis. Son autores recientes, realizan plegados, cortes y a su vez como módulos, son varios unidos. Este tipo de forma es bastante extraño para arquitectura, pero no imposible. Como ven, son tridimensionales y si uno empieza a pensar qué interior podemos tener, puede ser bastante interesante. Y modelos como estas, aunque estos son también modelos de plegados, cortes, y a su vez en algunos, si ustedes ven, son fractales, como la de la izquierda inferior. Después me pareció interesante que ustedes vean también un mismo prisma. Realizando cortes se pueden lograr distintas configuraciones. Esto un poco como para que ustedes aprecien las variaciones que se pueden lograr solamente con incisiones de distintas formas, de distintos ángulos, ¿no? Y plegados. Acá podemos ver más de cortes y plegados. Algunas son muy complejas, como la que está en el medio. Este caso ya sería plegado curvo
con corte. Hago incisiones, pero las superficies se van curvando. Parecen, en algunos casos, solamente tiras y a su vez acá tienen incisiones. Y acá se le explica cómo logro eso. Generalmente cuando quiero lograr que se mantenga el pliegue, porque lo que tiene que ocurrir con los plegados es que los plegados se mantengan, que no se abran, que no se deformen. Para eso, por ejemplo, se hace incisiones. Si siguen este instructivo pueden lograr esto que está acá, y de allí mantienen el plegado. Y entonces lo podemos llevar a un modelado tridimensional en programas computacionales, viendo a lo mejor o midiendo ángulos y curvaturas. Este es otro ejemplo. Y la notación de los mapas de pliegue siempre tienen que ser relacionando las dimensiones. Como ven acá, pueden no tener dimensiones, pero sí con notaciones que den indicio o que den idea de proporciones, para que uno pueda transmitir el plegado que está utilizando. Siempre se debe acotar dimensiones en el sentido X e Y. Eso es fundamental. Estos, más del autor Mike Tanis, estos plegados pueden, lo vimos anteriormente a Jun Mitani, y él lo que le agrega, hacia la derecha estoy explicando, le agrega incisiones y aperturas, y esa curvatura que tiene esas tiras. En diseño de modas, y bueno, veamos algunos ejemplos en arquitectura. Bueno, en arquitectura hay muchísimos ejemplos de plegados curvos, que en su momento a lo mejor no se ha dicho que era basado en plegado curvo. Se llamaban superficie, como esta iglesia de Richard Meyer, la iglesia de Jubileo, bastante conocido y estudiado. Son distintos planos de curvaturas que van teniendo entre medio de iluminación, como se ve en el corte. Permiten la iluminación cenital. Otras obras como estas, aparentemente sencillas, son cintas aparentemente paralelas, pero a su vez siguiendo una curvatura. Esta creo que estaba cerca del mar e imita las olas del mar. Es un centro pop de música. Más iglesias, de Nicoletti. Esta es bastante conocida, de Richard Roger, el aeropuerto de Baraja. Si ustedes ven, son pliegues triviales, si uno quiere llamarles, son una secuencia de crestas y valles, pero curvas. Este ejemplo a mí me gustaba porque generalmente cuando uno explica los plegados curvos, dicen, bueno, hablábamos de cúspides y decíamos cuál es, dónde está, se puede llevar a la arquitectura. Y acá tenemos un ejemplo de pliegue cúspide, que tiene un solo punto. Ustedes ven, cada uno es un módulo con un solo punto cúspide. Entonces, sí se puede aplicar a la arquitectura, obviamente que tiene su estructura, que lo sostiene, a lo mejor es de hormigón, como se ve acá, cáscaras, y se puede estudiar también todo lo que hace al desagüe pluvial y demás. Sencillo, pero bastante interesante. Ejemplos como esta, de la doble parábola, plegada en sí misma. Esta es de Justo García. Es una estación de autobuses. Parece caprichosa la forma, pero es bastante interesante. Tiene las boleterías por acá. Y la parada del colectivo. Si se ve, creo que acá se ve. De hormigón. Esto también es de hormigón. También es de Nicoletti. En este caso ya son curvas, doble curvaturas. Estas obras son de más tiempo atrás, de Niemeyer, que fue el maestro de las curvas.
Este ejemplo también lo vimos en uno de los, al comienzo, de Eladio Dieste, que estudia con ladrillos, ladrillo armado, curvaturas como estas. Bueno, y Kenzo Tange, que cuando realiza este gimnasio olímpico, estudia también la imitación de las hojas de las plantas de la zona. Yo conocí este lugar, fui, y realmente es impactante. Y a pesar del año en el que se realiza, porque se realiza en los Juegos Olímpicos en Japón, en el año 64, uno va y todavía es como moderno. O sea, uno tiene la sensación de que es contemporáneo. Por el material que utiliza, el espacio interior es impresionante, de madera, así que si van a Japón, traten de llegarse a verlos. Bueno. Acá vimos los plegados básicos, rectos, curvos o planos, plegados planos y curvos, con corte y sin cortes, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta para que pasemos después a otro tipo de plegado. ¿Alguna pregunta hasta acá?